una razón para compartir lo bueno. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Félix Badilla en este espacio que le he llamado El éxito es diferente para todos. El día de hoy tenemos una invitada súper especial que nos va a acompañar. Quiero presentar a Pamela Madrid, mamá y optometrista. Cuenta con una empresa de 2 ópticas y 2 marcas de aro nacionales. Ama hablar de Dios y ama a Dios. Se considera una persona muy apasionada en cada cosa que hace y le gusta el deporte, escribir, pasar tiempo de calidad con la familia. ¿Cómo Hola, estás, Pamela? ¿cómo están? Bueno, me alegra muchísimo y hoy vamos a aprender demasiado. Para empezar, quisiera preguntarte, ¿cuál es esa historia que te ha hecho estar donde estás hoy? Contanos un poquito de vos. Bueno, cuento un poquitito de mí y qué he hecho para estar donde estoy. Bueno, podría decir que ha sido un proceso, ¿verdad? De altos y bajos, pero podría como resumir que he llegado donde estoy por pura dependencia de Dios. No fue así desde el inicio de mi vida, jamás, pero podría decir que ahora dependo de Él absolutamente, pero exagerado, digamos. Yo le consulto absolutamente todo. Mis hijos dicen una frase muy vacilona, pero muy cierta, que yo literal le pido a Dios permiso hasta para mover el basurero del lugar de la casa, ¿verdad? No es extremo, pero sí, digamos, creo que todo lo que he logrado, si te contara como las historias, nos daría un envío de 10 horas, porque sí, yo tengo mil historias y amo contarlas con detalle. Sé que hoy es resumido, pero literalmente todo ha sido guiado por él, o sea, todo, y son historias chivísimas. Siempre digo que ser guiado por Dios es de las aventuras más lindas, porque de verdad es una historia, ¿verdad? Te podría contar de principio a fin una historia, pero sí, prácticamente lo que he logrado creo que ha sido por guía de él, todo, inclusive como empecé mi trabajo, los que me siguen, yo tengo tanto la página de la óptica como en la mía personal, hay un post donde yo cuento mi historia escrita, así, un ensayo donde resumo cómo fue que emprendí, y es una historia literalmente después de una oración. Dios usó a una amiga mía que ya no está ahorita aquí en vida para utilizarla para que yo me animara a emprender. Me llevó 17 años. La segunda óptica que monté literalmente fue guiada por Dios. Lo pedí en oración, le pedí confirmación. Lo de los aros, igual. O sea, todo, no puedo echarme ni una flor. Ha sido él. Entonces, y como te digo, es una historia larguísima de cada uno, pero en resumen, todo lo que he logrado ha sido porque Dios ha estado no detrás, delante. Muy bien, excelente, demasiadas gracias, Pamela. Y en serio que me llena mucho el corazón escucharte porque yo siento también que Dios trabaja de una forma muy precisa. Entonces, cuando en la trayectoria también de mi vida he descubierto que cada segundo cuenta en el plan de Dios, ahí es donde usted dice, suave, necesito escuchar el propósito de Dios para mí y tomar decisiones basadas en la dirección de Dios, porque todo trasciende. Y esta es una palabra que me encanta porque cada paso que des trasciende, cada paso que des impacta y impacta para beneficio del reino. Yo he descubierto que es extremadamente importante dar un paso preciso en los caminos de Dios. Y como vos decías, voy a pedirle permiso hasta para hacer las cosas más sencillas. Y cuando te das cuenta que las cosas más sencillas tienen una pieza de rompecabezas que encaja en diferentes escenarios, usted dice, suave, no, mejor me espero, porque te pongo un ejemplo, y todo se basa en las buenas noticias acerca de Jesús, y esto hace que nosotros tengamos la disposición de corazón, ¿verdad? Para poder escuchar y ser aún más sensibles. Es tan chido saber que tenemos que escuchar la voz del Espíritu para ir por la vía donde esa persona va a poder recibir esa palabra que viene de Dios. Entonces, gracias por darnos este ejemplo, porque sé que va a cambiarle la vida a muchísimas personas una vez tomen las decisiones basadas en la precisión del plan perfecto de Dios. Me encantaría escucharte y que nos cuentes ese propósito que tienes para hacer lo que haces. Creo que el propósito de uno es cuando realmente nos damos cuenta que no se trata de nosotros. Es muy común que todo gire en torno a uno, o sea, y la sociedad ahora es como
yo, mis éxitos, mis logros, mi esto. Entonces, en Dios entendí que es completamente al revés, ¿verdad? Que el propósito no se trata de mí, sino se trata de Él y Él me usa a mí para ese propósito. De las cosas más chivas creo que es cuando podemos encontrar nuestro propósito de vida. Yo siempre le digo a la gente que el propósito de vida Dios es el que nos lo va a revelar y que siempre busquemos una palabra que respalde ese propósito de vida. Y te voy a contar rápidamente cómo fue que yo descubrí ese propósito, fue muy chiva. La primera vez que yo conocí a Dios, que lo acepté en mi corazón, fue a un encuentro, nunca se me olvida, y nos hablaban mucho como de pedirle a Dios ese propósito. Creo que a veces cuando nos sentimos vacíos, perdidos, sin rumbo, es porque literalmente no entendemos qué estamos haciendo aquí o qué propósito, qué norte tiene nuestra vida. Entonces, para mí eso es muy importante, poder encontrar cuál es nuestro propósito. Esa vez yo me acuerdo que empecé como a abrir el corazón a Dios y a aceptarlo en mi vida. Y fue por una decisión mía, como que yo sentí que estaba muy lejos de Dios y dije, ok, me voy a acercar un poquitito más a Dios. En ese entonces que yo me acerco a Dios, muchas amigas se acercan también a Dios al mismo tiempo, todas por diferentes situaciones. Ellas todas estaban pasando situaciones difíciles en ese momento. Yo en ese momento no estaba pasando ninguna situación difícil. Ellas estaban pasando problemas en sus familias, de enfermedad, ok. Una situación que las llevó a buscar a Dios porque desgraciadamente muchas veces nos pasa eso. Cuando estamos pasando una situación difícil, buscamos de Dios y yo me incluyo porque también eso me ha pasado. Pero en ese momento de mi vida yo estaba bien y fue como, ok, estoy lejos de Dios, voy a acercarme. Recuerdo que eh, me preguntan en ese momento, Pame, ¿por qué empezaste a buscar de Dios? Y yo, sí, no sé, porque sentía todo en la vida, ¿verdad? Todos los check, pero que estaba alejada de Dios, entonces que tenía que buscarlo. Y me acuerdo que en ese momento la dirigente era como, qué carga, o sea, ojalá todos fueran como Pamela y buscaran de Dios así naturalmente, ¿verdad? Y había un orgullo en mí por pensar ignorantemente que yo había decidido buscar de Dios. Resulta que voy a ese encuentro, no sabía nada de la Biblia. Mientras estoy dormida, tengo un sueño, ¿verdad? Después me dijeron que es como un tipo de visión y que yo voy caminando como en un cementerio y yo veo a las personas como metidas en tumbas, ¿verdad? Pero las personas estaban de pie y Jesús iba caminando conmigo en la mano. Entonces yo todas las veía como por debajo. Ahí yo veía a todas mis amigas que se habían acercado a Dios y yo decía, sí, claro, ellas están buscando a Dios porque tienen un problema, una dificultad, pero yo sentía que no. Era como una venta, porque muchas veces tenemos esas ventas, que Dios llegue y nos quita esas ventas. Entonces, claro, obviamente me confrontó mucho ver mi orgullo, me confrontó mucho ver eh, mi mala perspectiva de la vida, porque eso es, ¿verdad? Es muy bonito hablar de las cosas bonitas, pero a veces confesarnos o decir nuestras dificultades o nuestras luchas no es algo que estamos muy acostumbrados en redes. Entonces, hoy este es este espacio para decirlo. Entonces recuerdo que más adelante Jesús me señala el hueco de una situación que yo exactamente en ese momento empecé a vivir, pero Él puso como su mano y permitió que yo no cayera en ese hueco o que no sufriera las consecuencias de esa situación inevitable. En ese momento me puso, no sabía nada de la Biblia, me puso Juan 15:16 y yo me acuerdo que yo me desperté, agarré una Biblia, no estábamos con teléfono, yo agarré una Biblia con un foquito y yo Juan 15:16, ni sabía dónde estaba. Y esa palabra decía, voy a decir lo personal, bueno, decía, porque no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Entonces ya empezando con esa palabra, ¿verdad? Fue como una represión con amor, porque Dios me decía, Pame, vos no me escogiste a mí. O sea, yo permití que sintieras un vacío en tu vida para que me buscaras. Y dice que nosotros no lo escogemos, sino que Él nos escoge a nosotros. Entonces, ese vacío que yo sentí, que me hizo buscarlo, fue Dios, permitiendo que yo sintiera lo alejada que estaba de Él. Y después de esa palabra viene el propósito lindísimo que dice, porque yo no los escogí, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los he puesto para que vaya y lleven fruto y un fruto que permanezca. Y entendí en ese momento que el propósito de mi vida era dar fruto en todas las áreas y que ese fruto permaneciera, o sea, que ese fruto tuviera un impacto. Eh, y esa palabra se volvió mi propósito de vida.
saber que es Él, nunca soy yo. Entonces es un llamado a la humildad y saber que Él quiere que yo dé fruto y un fruto que permanezca. Buenísimo, gracias por compartirnos ese propósito tan especial. Y, y me encanta porque está relacionado con los frutos, ¿verdad? Y hago una semejanza. Dice la escritura, hay buenos árboles que dan frutos buenos, pero también hay malos árboles que dan frutos malos, ¿verdad? Entonces, ahí nos cuestiona, ¿somos una persona que da buenos frutos o malos frutos? ¿Qué tan chiva es ver el propósito desde la perspectiva de que nos multipliquemos y vayamos y llenemos la tierra? ¿Y qué propósito más especial de parte de Dios es ese? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo llegamos a tener esos dones y esos frutos que el Espíritu nos da? Cuando uno siembra una semilla, ese árbol o esa planta crece, ¿verdad? Pero ¿qué necesita? Necesita agua, necesita sol y también necesita ser cuidada. Entonces, si volvemos nosotros a nuestro plano espiritual, necesitamos también ir a la escritura, ir a leer la palabra de Dios, buscar al Señor de corazón, aceptar a Jesús y empezamos a disfrutar en un proceso de dar fruto y empezar a servir a los demás, que sintamos ese propósito útil en la eternidad. Me encantó la descripción de ese propósito eterno que tienes, porque realmente así es como estábamos diseñados para los planes perfectos de Dios. Y ahora la pregunta que viene está relacionada con el éxito. Me encantaría que me contaras cómo defines la palabra éxito en tu vida y si tenés algunas experiencias que puedas compartirnos de éxito, una o dos. Creo que éxito, si pensamos en éxito, y podría decirte, bueno, podemos pensar en el área laboral, podemos pensar en el área personal. Te dije que siempre me ha encantado el deporte y ya ahora estoy en una etapa más tranquila, pero siempre fue algo muy importante. Pero al final, esas son como cosas, a ver, como no duraderas. Entonces, mi perspectiva del éxito también cambió. Eh, para mí el éxito tiene que ver con algo más eterno, con algo más del impacto de mi vida, ¿verdad? Con el servir. Y el servir no hablo solo, digamos, servir a Dios literalmente en mi servicio, ¿verdad? En Teos, digamos, o en la iglesia donde estoy, sino en el día a día. Y creo que el gran problema es ese, es como que a veces nosotros tenemos categorías y separamos el área deportiva, el área espiritual, el área laboral, el área familiar, y metemos como el área espiritual como si fuera una casilla. Pero al final cuando nos damos cuenta que Dios es un Dios completamente integral, o sea, pues Dios nos creó, Dios creó el deporte, creó el trabajo, creó la astronomía, creó la física, creó la matemática, creó absolutamente todo. Entonces cuando entendemos que no podemos separarlo, o sea, que Él no es una rama aislada, sino que todo nace de Él, entonces te das cuenta que para mí el éxito es una vida, una relación con Él y una vida de servir y de reflejarlo. Y en todas las áreas. Entonces, yo puedo reflejarlo en mi área personal, en mi área laboral, en el área deportiva. Entonces, el éxito realmente para mí el éxito es poder reflejarlo a Él en cada cosa que hago. Buenísimo, así es, sí estoy de acuerdo con vos. Me encanta esa definición de éxito porque es sembrar tesoros en el cielo. A veces no queremos acercarnos a Dios porque pensamos que todavía necesitamos trabajar algunas cosas que solo nosotros podemos hacer, pero que se acerquen al Señor tal y como está. Dios acepta tal y como somos, nos ama así y nos va a transformar y nos va a limpiar y nos va a restaurar, pero necesitamos ir, que vayamos a que Él nos transforme. Entonces, quiten esa barrera limitante de que tenemos que estar bien. De hecho, hay una palabra que dice que el que empieza en nosotros la buena obra no descansará hasta, ¿verdad? Hasta terminarla. Entonces, literalmente es un proceso y entre más hechos no lleguemos y más confundidos y más sucios y más todo, creo que es como, él dice como que chiva, aquí tengo buen material para trabajar. Y sí, Ujú. nunca hay que estar, es como que yo me quiera meter a practicar un deporte que no conozco y que yo quiera tener la habilidad antes de empezar, no puedo. Entonces te voy a llegar con toda la humildad sabiendo que no sé nada, que estoy súper mal y pedir ayuda, saber que no puedo mis fuerzas y que ocupo un buen entrenador, disciplina, esfuerzo, paciencia, constancia. Lo mismo es ese caminar con Dios, o sea que saber que con nuestras luchas, con nuestras dificultades, con nuestros errores, es como decir, ok, aquí estoy, este soy yo, ayúdeme y Él literalmente va a ir con uno. Y lo chido es que me he dado cuenta también que
Dios trabaja, tiene que trabajar demasiadas áreas en nosotros, ¿verdad? Nuestro carácter, nuestra dependencia a Él, nuestra humildad, nuestro cómo conocerlo, cómo incorporarlo en todas las áreas de nuestra vida, pero Él no hace todo de un solo porque no podríamos lidiar con eso. Entonces Él, en esa misma paciencia, en esa misma manera que Él nos conoce a todos de una manera tan íntima, Él va trabajando con cada uno poquito a poco y nunca, nunca termina. O sea, literalmente nunca termina. Excelente. Indiferentemente de las profesiones que tengamos o las personas que seamos, somos luz en 100% en donde Dios nos ha puesto. Qué tan chiva es vos como optometrista seas una embajadora del reino de los cielos con el estandarte de Jesús, llegando a cualquier lugar donde Dios te lleve. Ahí es donde estás sirviéndole al Señor, siendo luz en ese trabajo y con las personas que te pone, ¿verdad? Inclusive con los proveedores, con los clientes. Y ahí es donde también podemos observar muchísimo el plan que Dios tiene para todos nosotros. Por eso es que somos creados así como Él nos configura mucho antes de nacer, ¿verdad? Y nos dio dones, talentos, debilidades y fortalezas y nos ha hecho perfectos ante su plan, ¿verdad? Y que es privilegio sentirnos dichosos porque a veces las debilidades nos incomodan un poquito, pero bueno, para Dios somos perfectos. Y qué chiva que puedas enfocar tu propósito con las cosas que haces y también la parte de emprendedores, la parte de profesión, inclusive después cuando ya estamos sirviéndole en una organización cristiana. Sé que hay algo que nos quieres compartir, que tienes ahí en tu corazón y está relacionado a compartir lo bueno. Digo que todo lo bueno se comparte y nos pasa cotidianamente. Sabemos cómo compramos un buen producto y queremos recomendarlo, vemos una película y la queremos recomendar. Y prácticamente son miles de cosas, tal vez voy a nombrar cortitas, que son cosas que literalmente Dios me ha enseñado en este caminar con Él, que se puede aplicar en todas las áreas de la vida. La primera que aprendí es la diferencia entre la autosuficiencia y la dependencia. Creo que tiene que ver muy ligado a mi propósito, porque se nos enseñan que tenemos que ser nosotros, en mis fuerzas, yo puedo, yo sola. Mucho tiempo de mi vida viví así, o sea, viví pensando, yo sé lo que hago, yo sé lo que está bien y lo que está mal, yo sé las decisiones que tengo que tomar, yo. Y podría decir que todo error, o en algún momento chocas con alguna pared, o en algún momento hay consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios, creo que las cosas más lindas es cuando podemos vivir en esa dependencia, ¿verdad? Porque Él no se equivoca. Y vivir en esa dependencia a veces no es fácil, ¿verdad? Porque tiene que ver con obediencia y a veces ser obediente no siempre es bonito porque a veces esa obediencia es algo que tal vez yo no hubiera querido, yo no hubiera escogido, yo no hubiera pensado, ¿verdad? Pero sí puedo darles testimonio porque he vivido los dos extremos, que en los momentos en los que yo lo hacía por mis fuerzas, en mi prudencia, nos va a dar horror en algún momento y vamos a sufrir muchísimo más. Pero cuando realmente somos dependientes, de hecho hay una palabra muy linda que dice que dichosos los pobres en el espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Y a veces oír esas palabras, pobre en espíritu, o la gente que busca a Dios es, no sé, porque no es fuerte, no es, entonces, y es todo lo contrario. O sea, cuando realmente reconocemos que lo necesitamos, que no podemos, creo que es lo más chiva. Entonces, vivir en esa dependencia es lo mejor. Entonces, si puedo darles un consejo es eso. Porque no solo porque lo dice la Biblia, es como les digo, porque lo he experimentado. Entonces, ha sido una bendición. Otra cosa también que aprendí es que a veces los aspectos más importantes de la vida, como el amor, el perdón, la gratitud, no son decisión, no son de emociones, son decisiones. Siempre como humanos nos tendemos a mover mucho y más las mujeres por lo que sentimos, ¿verdad? Por, por nuestro corazón, por nuestras emociones, como si estoy alegre, si alguien me hace bien, yo voy a hacerle bien. Y tenemos que darnos cuenta que todas esas cosas son decisiones. El perdón, por ejemplo, es una decisión. Si alguien nos hace algo malo, a mí no me van a hacer perdonarlo, pero cuando yo tomo la decisión de perdonar, es una bendición. Eh, Dios dice, ama
enemigos, porque es muy fácil amar a tus amigos, o sea, hasta la peor persona ama a un amigo, pero cuando nosotros tomamos la decisión de amar a los enemigos, de bendecir a los que nos maldicen, de orar por los que nos hacen mal, es cuando realmente hacemos la diferencia. Entonces es donde nos damos cuenta que es una decisión, porque no nos van a hacer amar tal vez a alguien que nos hace algo mal. Pero lo más chiva fue cuando Dios me llegó a explicar que la gratitud es una decisión. La gratitud es algo que estamos muy acostumbrados a escuchar. Entonces, ok, yo soy agradecido. Y su palabra dice, den gracias a Dios en toda situación. Entonces, me encantó porque cuando yo leí esa palabra, de hecho la pegué en mi cuarto y la teoría sonaba muy bonita. Entonces, cuando yo la leo, la palabra toda es como que Dios dice, ok, Pame, dar gracias en todo abarca todo. Lo bueno, lo malo, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo difícil, esas situaciones de pruebas que todos vamos a pasar en todas las áreas de la vida, siempre vamos a pasar una situación de prueba que es muy diferente a estar viviendo algo negativo por consecuencia a una mala decisión, ¿verdad? Eso es otra cosa, pero hay situaciones en la vida que vamos a pasar difíciles de las cuales no podemos tener control, de esas son las que me refiero. Entonces, cuando tenemos que tomar la decisión de dar gracias en toda situación, realmente todo nos cambia. Y les quería contar esa historia porque esa palabra a mí me encantó, yo la pegué en mi cuarto, tenía la teoría clara, hasta que me empezaron a pasar situaciones en mi vida en la que Dios me llegó y me dijo, ok, esta situación difícil que estás pasando ahorita es el escenario perfecto para que pongas en práctica esta palabra. Y en las situaciones más difíciles de mi vida, más dolorosas, más tristes, yo me encontraba parada frente a esa palabra que decía, puedes darme gracias por esto en toda situación, agradecerme. Y creo que ahí es donde se vuelve demasiado chiva la palabra de Dios, cuando se vuelve viva en nuestra vida. Y así a manera de rápida, en las situaciones más difíciles que empecé a dar gracias y puedo decir que lo hice por obediencia, ni siquiera lo sentía, ¿verdad? Y siempre digo, la obediencia trae bendición, siempre trae bendición cuando somos obedientes a Dios. Y me acuerdo que yo empecé a decirlo, eran situaciones en las que mi corazón era como si me hubiera metido una daga en mi corazón. Me ha pasado varias veces en muchas áreas de mi vida, ya caminando con Dios, ¿verdad? Porque esa es una diferencia. A veces sentimos que tener a Dios en nuestra vida nos tenemos color de rosa, siguen habiendo enfermedades, problemas en todas las áreas, ¿ok? Entonces, cuando yo ponía en práctica esa palabra, que era darle gracias a Dios en toda situación, y empezaba a decirle de la boca para afuera, Señor, gracias porque aunque esto no me gusta, sé que estás conmigo. Gracias porque a los que aman a Dios todo ayuda bien. Gracias porque esto tiene un propósito que aunque ahorita no lo veo, Señor, sé que estás trabajando. Y gracias que conforme yo, Félix, iba dando esas gracias por obediencia, por decisión, esa gratitud literalmente iba bajando a mi corazón, no les puedo explicar. Y era como que esa daga tal vez que yo sentía que me había metido en el corazón, cuando yo empezaba a agradecer, empezaba a salir, y era como si esa heridita se cerrara y venía literalmente esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De hecho, hay una palabra lindísima que dice que por nada estemos angustiados, sino que vayamos delante de Él con toda oración y ruego y acción de gracias. O sea, la gratitud por esa situación que me está generando angustia es un ingrediente clave. Y luego hay una promesa que dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, eso fue algo que me cambió, el conocer que la gratitud por las cosas malas es una bendición. Em, y no sé si te ha pasado a vos que en algún momento has tenido que dar gracias por situaciones difíciles en tu vida y eso te ha cambiado completamente el panorama. Eh, otra, otra cosa que quería compartir es que Dios me enseñó el término, ahorita como te dije, el éxito es diferente a lo que yo antes pensaba, el ser dichosa es diferente a lo que antes pensaba. Recuerdo que un día amo leer la Biblia, eh, amo leer muchísimas cosas, he leído cosas, siempre digo, he leído cosas de finanzas, de crecimiento personal, de, de emprender, de negocios, y todo tiene principios espirituales. Todo lo agarro
agarrado de la Biblia, sacando a Dios del contexto, pero todo está ahí. Y muchas cosas distorsionadas, pero todo está en la Biblia. Entonces no hay libro más precioso, poderoso que la Biblia. De hecho, su palabra dice que la palabra de Dios es viva y es real, es viva y es eficaz. Y en la Biblia habla absolutamente de todo: relaciones, finanzas, liderazgo, em, conocer a Dios, su carácter, ver lo que Él hizo. O sea, es el libro más increíble. Entonces llegué a leer una palabra que decía: prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Eh, y fue muy chida porque donde yo leí la palabra dichosa fue como que Dios me preguntó: Pame, ¿qué significa ser dichoso? Y yo, podemos preguntarle eso a cualquier persona y alguien puede decir: bueno, para mí dichoso es tener tal trabajo, tener tal logro, tal éxito, tal posesión. Pero Dios dice que dichosos somos cuando nos refugiamos en Él, cuando vamos a otra vez a ese término que te decía, depender, que es completamente contracultural, que nos enseña ahora. La cultura es como: usted no dependa de nadie, usted puede solo, usted todo. Y a veces digo, qué triste hacer lo que todo el mundo hace, ¿verdad? O qué triste vivir como todo el mundo vive, sabiendo que Dios tiene un plan mucho más chiva, que siempre, casi siempre va a ser diferente a lo que la corriente dice. Él dice: no. Dichoso es cuando usted se refugia en mí, dichoso es cuando usted depende en mí, cuando usted reconoce su necesidad espiritual, cuando usted me reconoce en todas las áreas de su vida. Eso es ser realmente dichoso. Entonces, cuando yo realmente entendí el propósito o lo que es vivir en Dios y depender y refugiarse en Él, yo dije: soy la mujer más dichosa. Todo lo demás se puede caer. Uno puede perder el trabajo, salud, familia, personas, eh, dones, talentos, pero Dios siempre está. O sea, su palabra permanece para siempre. Hay una palabra muy linda que dice que el hombre es como la hierba y su gloria, y pongámosle gloria, mis logros, todo, dice que es como la flor del campo. La hierba se seca, la flor del campo se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces al final, nada, nada es eterno, nada es permanente, solo Él. Entonces es muy chiva cuando realmente Dios hace, porque ha sido Él. Como les digo, podría contarles todo el proceso de mi vida, pero cuando Él permite que realmente esa venda caiga, que tu perspectiva de vida cambie, creo que es lo más increíble y es algo que uno quiere compartir con todo el mundo. Siempre digo que yo amo ser mamá, amo ser optometrista, pero lo que más amo es hablar de Él porque Él involucra mi área como mamá, mi área como profesional. O sea, Él tiene control de todas las áreas de mi vida. Entonces, para mí es súper importante y súper apasionante hablar de Él. Me encanta conversar con las personas y siempre que puedo conversar con alguien eh, y me comparten tal vez alguna lucha que están pasando, siempre mi pregunta instintiva es como: ¿y cómo está tu relación con Dios? Porque siempre va a estar muy ligado. Y no porque si estamos con Dios no va a haber dificultades. Como dije al principio, siempre van a haber, pero las vamos a enfrentar diferente. No las vamos a enfrentar solos. Y su palabra dice: aunque pase por las aguas, no se ahogarán. O sea, no dice: no van a pasar conmigo. Si está conmigo, no van a haber agua, no dice: aunque pase por el fuego, no se quemarán. Entonces, es una promesa de que la vida va a seguir con dificultades, con retos. Veámoslo otra vez con la palabra retos, pero vivirlos con Él es tan diferente. Son las fuerzas de Él, eh, es la fortaleza de Él, es, es Él, nada más. Entonces, eh, por eso siempre tengo esa pasión en la gente por compartirle a Dios, porque es como encontrás un tesoro y querés que todo el mundo lo tenga. De hecho, una palabra también que habla de eso: conocer el reino de los cielos es como un tesoro que uno vende todo y vos querés que toda la gente vea ese tesoro. Eh, y creo que no me voy a cansar de hacerlo porque, como les dije, todo es pasajero, todo cae, todo puede desmoronarse, pero Él siempre está ahí. Buenísimo.
Oh, gracias por enseñarnos eso tan precioso, tan especial. En serio que llena demasiado nuestros corazones y Dios es un Dios del revés. A veces es difícil como de entender porque efectivamente va como en contra de lo que naturalmente podemos percibir, ¿verdad? Dice la escritura que la lucha no está contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. El hombre natural no entiende las cosas del espíritu porque para él son locura. Entonces, esto hace que el agradecimiento sea al revés, ¿verdad? ¿Cómo podemos agradecer por algo que no tenemos ahorita? Involucra también el principio de la fe, que se llaman a las cosas que no son como si fuesen, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, todo está relacionado a estos principios. Y el agradecimiento, cuando no tenemos nada, es lo que hace la gran diferencia en mover nuestra fe. La fe es como un gran aguastazo. Del versículo que decía que la escritura es como una lámpara a nuestros pies que guía nuestro camino. Entonces, qué tan importante es para nuestra vida tener como número uno una disciplina que no sea parte de tu boca este libro, la ley, porque de día y de noche meditarás en él. Qué lindo es disfrutar la escritura y poder resolver muchos de los conflictos de nuestra vida, ¿verdad? Que ahí es el manual del fabricante. Y también quisiera también reconocer muchísimo el testimonio que nos estás compartiendo. Qué tan chiva es poder llevar las buenas noticias de Jesús. Y eso es lo mejor que le podemos contar a los que nos están escuchando. Que primero, bueno, hay que reconocer que somos pecadores. Todos esos 10 mandamientos no estuvieron escritos por casualidad. Cuestionarnos si estamos infringiendo alguno para tener ese arrepentimiento y abrir nuestro corazón y reconocer el sacrificio de Jesús y poder seguirle, ¿verdad? Una vez que aceptamos que Él resucitó y que Él nos rescató y que Él, por amor a nosotros, se sacrificó. Qué bonito es después disfrutar de sus maravillas. Gracias, Padre, por estas enseñanzas tan especiales. Para ir finalizando, hay dos preguntas más. ¿Qué estás creando o qué estás desarrollando? Como saben, soy optometrista. Si necesitan cualquier servicio, de verdad, para eso estoy. Hay una óptica en Cartago y hay una óptica en la Torre Médica Momento, Pinares. Entonces puede buscar ahí, buscar mi perfil y ahí pueden seguir las ópticas, ¿verdad? En el momento que gusten. También aros de marcas nacionales, unos son aros de sol súper lindos, otros son aros ópticos. Son marcas con propósito también. Si siguen, se van a dar cuenta, tienen propósitos chivísimas de incorporar a personas reales, de que las personas se sientan orgullosas de quién son, de su esencia, no solo sus logros, no solo la parte externa, sino que realmente lo más importante es nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, son marcas que tienen propósito, como te digo, todo ha sido guiado por Dios, entonces, si no tiene propósito, imagínate. Entonces, de verdad, para servirles son espacios también donde pueden cuidar su salud visual y también el servicio de oftalmología en la Torre Médica Momentum Pinares. Entonces ahí pueden buscar los teléfonos, las páginas, seguirlas y con todo el gusto y el amor del mundo les ayudo. También hablando como de la parte espiritual, como te digo, que es algo que me encanta. En Cartago también nos estamos reuniendo y viendo las charlas de Teos. Es en la casa de mi papá. Entonces, si a alguien le interesaría empezar a crecer espiritualmente, aprender a tener una relación personal con Dios, igual me escriben y yo feliz de compartirles la información de cómo llegar, de cómo inscribirse en un estudio de Biblia. O sea, demasiado chiva, como les digo, de esta relación parte todas las demás áreas de nuestra vida. Si esa relación está bien, todo lo demás, Dios nos va a guiar en todas las demás áreas. Entonces, súper chiva. Excelente, así como dice la escritura, todo viene por añadidura. Y para cerrar, primero agradecerles a los que nos están escuchando, en serio, de corazón, poder compartir con ustedes este espacio del éxito diferente para todos. Y ya para concluir, me encantaría, Pame, que nos compartieras una frase que te guste muchísimo o bien un mensaje de cierre. Si ves algo bueno en mí, ese es Jesús. Si ves algo malo en mí, esa soy yo. ¿Y por qué me encanta esta frase? Porque a veces es muy común que la gente diga, uy, Pame, qué chiva y qué esto. Y al final yo les digo, todo lo bueno que puedes ver en mí o todos los logros que puedes ver en mí es Dios. Y el día que vos veas algo malo en mí, esa soy yo. Realmente esa es la verdadera Pamela. Entonces,
Em, Creo que esa es la frase que más me ha marcado y con la que me siento más identificada. Siempre que a veces, sí, porque a veces es bonito, la gente nos gusta que nos diga cosas bonitas y no es que no vamos a recibir ninguna palabra bonita, ¿verdad? Sino que yo tengo demasiado claro que sí duele en mi vida. Como te digo, puedo contarles un antes, un después en todas las áreas y sigo en crecimiento, lo sigo necesitando para todo. Entonces, todo lo bueno que he logrado o lo bueno que pueden ver o lo bueno que pueden percibir es literalmente Él en mí. Entonces, por eso es como decir, Dios, yo no te suelto. Porque cuando estoy pegadita a vos, sale lo más lindo. Sale esos frutos del Espíritu que dice que ese fruto del Espíritu de tener una relación con el Espíritu Santo, con Él. Dice que esos frutos son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, humildad, dominio propio. Eh, entonces, todo eso es un fruto de Dios en mi vida. Y cuando no es nada de eso, ese día realmente soy yo. O sea, ese día no busqué a Dios, ese día. Entonces, esa es una invitación para todos. O sea, Dios realmente quiere ser Él el que brilla en la vida de cada uno, quiere ser el que nos guíe en cada área de nuestra vida. Eh, Como les dije en un principio, en nuestras fuerzas nos va a dar error, en nuestras fuerzas vamos a tomar decisiones equivocadas con consecuencias muy negativas, pero cuando realmente nos dejamos guiar por Él y dependemos de Él, les puedo garantizar que van a vivir la vida más increíble. Para mí es una aventura, vivir con Dios es una aventura, porque siempre puedo contarles una historia en cualquier área, de cualquier cosa que esté trabajando, inclusive en este momento de mi vida siempre va a estar trabajando en algo y es tan chiva. Entonces, espero que eso los motive también a ustedes, porque realmente es una invitación que Dios tiene para todos. Eh, y nada más nos pide esfuerzo y valentía. Todo lo bueno en esta vida requiere esfuerzo y valentía, siempre digo. No en vano fue una indicación que Dios le dio a Josué en la Biblia 4 veces. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, solamente esfuérzate y sé valiente. Y todo lo bueno humanamente en la vida requiere esfuerzo. Si yo quiero practicar un deporte, tengo que esforzarme. Si quiero estudiar más, tengo que esforzarme. Si quiero emprender, tengo que ser valiente y esforzarme. Y así es mi relación con Dios. Tengo que esforzarme. Tengo que ser valiente también, porque a veces un valiente, uy, que dirá, qué pena, o uy, esforzados y valientes. O sea, el esfuerzo y valentía aplica para todo en esta vida. Entonces, como les digo, esto Dios lo tiene abierto para todos. Y muchas gracias de verdad por este espacio. Y de verdad estamos para servirles y gracias por hacer espacios como estos, Félix, de verdad. Buenísimo. Agrego un pedacito más al versículo que me parece demasiado chiva al de los frutos y dice, no hay ley que condene estas cosas. Y si usted se pone a pensar, ¿quién va a condenar el amor? ¿Quién va a condenar la paciencia y todos esos frutos? Agradecidísimo con esta oportunidad de compartir contigo. Y ya saben, a todos, invitadísimos también a estudios de Biblia, nos pueden escribir igual, y también a las sedes que están abiertas para todos ustedes y que puedan disfrutar una relación más cercana con Dios a través de Jesús. Van a ver que van a ver un antes y un después en las vidas de cada uno. Pura vida.